Este es el último videoclip histórico dentro de la historia del siglo XIX con carácter constitucional y político que estamos haciendo para conmemorar el bicentenario de la independencia por iniciativa del director José Alberto Tejada. Vamos a mirar las razones o las causas por las cuales el gobierno de José María Melo fue un gobierno efímero, es decir, muy fugaz, de 8 meses solamente. Y es importante citar el libro de reciente publicación del profesor e investigador Luis Alfonso Mena, que se llama José María Melo, el general de los artesanos, y otros ensayos históricos, porque allí hay un estudio muy juicioso sobre la obra de Gustavo Vargas Martínez y otros autores, de los pocos que han estudiado a Melo, para explicar lo que sucedió. Una de las razones de la pérdida del poder fue la intromisión extranjera, que vimos en el videoclip anterior, es decir, cómo el embajador James Green y luego el embajador de Gran Bretaña ayudan a Ovaldía a conspirar contra Melo y a desfinanciarlo. No solamente financiaron la llegada de armas, sino desfinanciaron los impuestos, guardando el dinero de los acaudalados en las embajadas. Segunda razón, Melo se distanció de los Gólgotas. Los Gólgotas eran el partido liberal en una fracción donde estaban la mayoría de los comerciantes, pero los ideólogos de los Gólgotas eran radicales. Y podía haber aprovechado, digamos, para hacer una alianza con ellos y fortalecerse, pese a esa inclinación que ellos tenían de proteccionistas frente a las mercaderías inglesas. Otra razón, los titubeos de José Hilario López. José Hilario López, como presidente anterior a Obando, que fue ayudado o coadyuvado o impulsado por los artesanos, tampoco colaboró con Melo y por el contrario armó una fracción del ejército contrarrevolucionario, algo inentendible que fue adverso. La otra razón, las ambigüedades de Obando. El presidente Obando, a quien le ofrecieron el poder, no se inclinó por los artesanos y por Melo, que eran los militares aupados por los artesanos, sino que más bien ayudó subrepticiamente a que la contrarrevolución se diera. Otra razón, el campesinado se dejó conscribir, o sea, reclutar por el llamado ejército constitucionalista o legalista para derrocar a Melo, sirviendo de mano de obra armada en un ejército institucional de emergencia, cuando ellos eran los afectados por las exportaciones y sobre quienes pesaban los gravames. Es decir, no tenían conciencia de clase, no había conciencia de clase del campesinado, ni hubo una posibilidad por parte del gobierno de Melo y su gabinete de hacer proselitismo o concientización sobre el papel que los campesinos podían desempeñar, porque no había comunicaciones suficientes como hoy, desde el punto de vista electrónico o de otros medios, para poder comunicarse con ellos. Otra razón, no se aprovecharon los triunfos de Zipaquirá y Tiquiza. O sea, los triunfos militares fueron desaprovechados por el ejército de Melo. Y lo peor, no se coordinó a las sociedades democráticas, que eran los artesanos organizados como especie de prepartidos políticos o subpartidos políticos para que actuaran en todas las ciudades, porque también faltó una coherencia para comunicarse con ellos y una acción más definitiva. Los pocos obreros que había tampoco se pronunciaron, porque estaban en formación, es decir, una clase en formación, no eran clase social, porque había poca industrialización, aunque en Inglaterra ya la industrialización había empezado, pero en Colombia no, y en ese momento estamos
en la Nueva Granada. Los intelectuales tampoco se organizaron para coadyuvar en esta gesta. Los gamonales políticos de los dos partidos sí tenían como correa de transmisión los contactos con las burocracias oficiales y ya sabían conservar sus privilegios y se unieron en contra del ascenso popular que los artesanos propiciaron con los militares que Melo orientó. La aristocracia comercial también se fusionó, así fueran de los dos partidos, Partido Liberal y Conservador, y no les importaron las fracciones. Entonces, finalmente, los 70 años anteriores a este hecho de 1854, que comienza con los comuneros en 1781, el levantamiento comunero contra los españoles, previo a la Guerra de Independencia. Segundo, en 1810 a 1819, la Guerra de Independencia que va a llevar a cabo Bolívar, los patriotas contra los españoles, levantaron al pueblo y armaron un ejército multiétnico para liberarnos de la presencia española, pues sirvió para el nacimiento de un nuevo Estado, pero no se consolidaron, digamos, las clases subalternas para mantener una amplia presencia en el aparato del Estado. Y los artesanos, ahí cumplimos el ciclo de los 70 años, en 1854, por estos factores que mencioné, no estaban cohesionados. Por lo tanto, los sectores subalternos perdieron el poder de un gobierno socialista, militar, nacionalista, por primera vez en la historia. Nunca lo han vuelto a recuperar, pero los sectores sociales se pronunciaron.